Hola familias, hola a cada uno, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Qué lindo poder compartir, qué bueno es este espacio de poder reflexionar y aprender sobre la palabra de Dios. Hoy les quería compartir un texto que está en Santiago, capítulo 1, versículo 5, está en la lista de los 50 grandes, y Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. Qué palabra oportuna. La palabra de Dios es siempre oportuna y valiosa para cualquier momento de nuestra vida. Y hoy, sobre todo, viviendo un tiempo de cuarentena, de aislamiento, en el cual nos estamos adaptando y aprendiendo a vivir, a convivir, en el cual estamos tomando decisiones simples del día a día, sencillas, pero también decisiones de más peso, más complejas, que van a causar un impacto a futuro, ¿no? Qué valioso es tener la palabra de Dios para recibir un consejo sabio. Y el libro de Santiago es un libro que tiene consejos prácticos. Santiago, inspirado por el poder del Espíritu Santo de Dios, nos recomienda, nos aconseja que cosas prácticas en relación a la fe y a nuestra conducta, a mantenernos íntegros, a tener una relación con los hermanos, a orar unos por otros y a permanecer en la fidelidad de Dios. Y yendo particularmente al versículo 5, Santiago nos habla de la sabiduría de Dios, que es más grande que simplemente el conocimiento, es mucho más la sabiduría que el conocimiento. Y entonces nos dice que busquemos la sabiduría para poder obtener la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Y esto lo dice en versículos anteriores, cuando se refiere a que cuando estén en diversas pruebas, y nos da ciertos consejos. Llega al versículo 5 y dice: el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Esto quiere decir que en momentos difíciles, en momentos de prueba, vamos a tener falta de sabiduría y vamos a poder recurrir a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Ahora bien, ¿cómo es que adquiero esta capacidad para poder tomar decisiones sabias? Bueno, es tan simple y a la vez de tanta decisión, es poner en práctica el consejo de Dios. Es tomar lo que la palabra nos dice y hacerla realidad en nuestra vida. Es el discernimiento práctico, es leer la palabra y hacer lo que dice la palabra. El libro de los Proverbios también nos ayuda a entender un poco más cómo poner en práctica la sabiduría de Dios. Y el capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto quiere decir que la sabiduría comienza con el respeto a Dios, comienza con escuchar a Dios, en tomar su consejo. Y esto nos conduce a tener una vida recta, a tomar decisiones sabias, a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo erróneo. Tomar el consejo de Dios como primer principio nos va a ayudar a caminar y a transitar el camino que nos lleva al propósito de Dios. El texto sigue y dice que Dios nos da la sabiduría abundantemente. Tenemos la sabiduría de Dios a disposición nuestra, pero podemos erróneamente nosotros ponerle un límite a esa sabiduría.
Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, estamos siendo un obstáculo para la abundancia de Dios. Podemos tener duda de lo que Dios puede darnos. Y muchas veces nos encontramos pensando, teniendo el pensamiento de decir, ¿será Dios? ¿Será que Dios me dará la sabiduría? Tal vez Dios escuchará mi petición. Quizás Dios pueda entender mis necesidades. ¿No te encontrás así a veces? Bueno, yo te vuelvo a decir, o quizás por primera vez, es decirte que en Dios no hay dudas, que en Dios hay certezas. Y lo que la palabra de Dios dice, se cumple. La duda proviene de nosotros, no es de Dios. Podemos nosotros crear una inestabilidad en nuestra mente, tener una inestabilidad en las decisiones que tomamos, pero eso no proviene de Dios. Y esa inestabilidad muchas veces se produce cuando somos afectados por agentes externos, por factores que dejamos que invadan nuestra mente, como comentarios, noticias, conceptos del mundo, que no nos permiten tener la certeza de que el consejo de Dios es lo primero. Y muchas veces podemos poner como en la misma línea sentimientos, emociones o conceptos propios a la altura de los mandamientos de Dios. Bueno, la palabra nos confronta, la palabra nos lleva a reflexionar. Y yo te pregunto y te llamo y me llamo a reflexionar cuando nos encontremos en estos momentos de recordar de que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es poner a Dios por sobre todas las cosas. A veces dudamos de la lealtad de Dios, pero esto no es así, son nuestros pensamientos. El texto sigue y dice que Dios da la sabiduría sin reproche. No hay crítica de Dios, no hay condiciones, no hay pensamientos de Dios en que, bueno, te doy esto, pero, o recordá. No, esos son pensamientos nuestros. Dios la sabiduría en abundancia y sin reproche. No titubeemos, no dudemos, no nos permitamos estar en una situación de inestabilidad, porque eso no nos ayuda a pararnos y a tener la certeza en la palabra de Dios. Y Santiago sigue en el texto 6 y nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow, a nadie le gusta ser echado de un lado al otro, ni ser como una onda del mar, sino más bien permanecer firmes, estar estables y poder tomar decisiones con certeza, seguros de que va a ser lo mejor para nosotros, ¿no? Bueno, nuestra fe se arraiga y permanece en la garantía que nos da Dios en Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz por nosotros y nos dio el acceso, nos dio libertad para acceder a la gracia de Dios, al regalo de Dios, que es la vida eterna. Y en la cruz Jesús dejó por nosotros nuestros pecados, nuestras dudas, incertidumbres, la inestabilidad. Él nos hizo salvos y nos sanó de todo esto. Por eso la importancia de volver al Señor cada día, de recordarlo y de morir a estas cosas en la cruz con Él.
Hay otro texto que te quiero compartir que está en Efesios 5, 16 y 17 y dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante es en este tiempo aprovechar el tiempo, ser sabios, buscar la sabiduría de Dios en cómo ser buenos administradores, cómo ordenar el tiempo, si tenemos chicos en casa, qué tiempo asignarle a la tarea de la escuela, a la recreación, a compartir tiempos en familia, si estás solo, sola, bueno, cómo enriquecerte, cómo edificarte con la lectura, con lo que escuchás, y también buscar sabiduría para poder ayudar al necesitado. ¿Qué cosas Dios puede darnos abundantemente para ayudar al otro? Seguramente que vos y yo tenemos mucho para dar. Como el otro quizás escasea en algunas cosas que necesitamos nosotros, y así en Cristo Jesús podemos sernos de bendición, ayudar al necesitado y ayudarnos mutuamente, en cosas prácticas, en cosas no tan prácticas, pero buscando la sabiduría de Dios, Dios nos da el entendimiento para poner en práctica el deseo de su corazón. Bueno, espero que sea de bendición el haber compartido esta palabra. Te mando un beso grande y un abrazo y esperamos vernos pronto.